En el Evangelio de hoy, tenemos noticia de que Jesús libera a un hombre poseído por un demonio que obligaba a ese hombre a permanecer mudo. Y nos resulta interesante porque la mayoría de las veces el actuar del demonio se manifiesta al revés, haciéndonos hablar de más, porque es más fácil caer en el pecado hablando que callando. Es cierto que es mucho mejor ser dueños de nuestro silencio que esclavos de nuestras palabras, y que el hombre sabio piensa todo lo que dice, mientras que el hombre necio dice todo lo que piensa. Jesús libera a aquel hombre del espíritu mudo, pero pareciera que no está tan manifiesto en los ahí presentes que tenían un espíritu que les hacía hablar de más. ¿De qué acusaban a Jesús que acababa de manifestar el poder de Dios sobre el enemigo? ¡Ay, de liberar a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios! ¿Te fijas lo que es hablar por hablar? Hablar ociosamente. ¿Cuánto pudo haber provocado un comentario de esos? ¿Cuántas suspicacias, cuánta división, cuánta sospecha, cuántos comentarios que desencadenarían tantos problemas? Eso es un claro ejemplo de lo que es un comentario ocioso, una frase gratuita, algo lleno de prejuicios, un juicio temerario. Cuidado con nuestra boca, porque en el mucho hablar no faltará el pecar. En el mucho hablar casi es imposible que falte el chisme, la calumnia, la mentira, la ofensa, el juicio. Por eso es una virtud aprender a callar. Dicen que el ser humano tarda 3 años en aprender a hablar, pero podría tardar toda su vida en aprender a callar. Aunque hemos de reconocer que también hay silencios que podrían no ser buenos. Y que tantas otras veces hablar es necesario, es una exigencia que Dios nos hace. ¿Cuándo podríamos distinguir esos momentos? Por poner algunos ejemplos. Hemos de callar los errores del prójimo, pero hemos de hablar de sus aciertos. Hemos de callar los secretos que nos confían, pero hemos de hablar para defender al inocente, para denunciar las injusticias. Hemos de callar sobre las noticias dudosas, exageradas, maliciosas, pero hemos de hablar para infundir optimismo y esperanza. Hemos de callar para doblegar nuestra soberbia. Cuando ya tenemos en la punta de la lengua algo que queremos decir para ufanarnos, hemos de callar para doblegar la soberbia, pero hemos de hablar para vencer la timidez. En tu caso, ¿qué es lo que tienes que hacer? Quizá callar un poco más para doblegar esa soberbia, o hablar, animarte a hablar porque eres demasiado tímido. Hemos de callar para quejarnos y hablar para agradecer. Hemos de callar para disimular los pequeños errores y hablar para reconocer el esfuerzo discreto de los demás. Hemos de callar para escuchar y comprender, y hemos de hablar como aquel que ha comprendido. Bien sabemos que casi siempre callar es mejor que hablar, excepto en varias situaciones, como la que el Evangelio de hoy nos pone enseguida. Jesús ve a las multitudes, extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Si Jesús dijera lo mismo de las multitudes, de las personas, de la sociedad del día de hoy, ¿cuántos abrirían la boca para decir, sí es cierto, no, el mundo anda tan mal, no, hay tanta necesidad, no, habrías de ver, no, y fíjate que el otro día, no, es que está tan mal la cosa. Ahí todos tendrían algo que decir, todo mundo tendría algo que opinar. Pero enseguida que Jesús dice, ¿cómo hacen falta trabajadores en la viña del Señor? Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Para mí que eso es una ironía de Jesús. ¿Cómo vamos nosotros a pedir para que mande a otros? No, pues nos está tirando la pedrada directa. Ay, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos.
Era una alusión a los ahí presentes. Y para nosotros también. Y ahí sí, calladitos. En boca cerrada no entran moscas, decimos. Y también en boca cerrada no entran comisiones. Sí, hay que pedir mucho. Sí. Ahora que se necesita, ¿quién ayude en esta situación? ¿Quién vaya por esas ovejas que andan sin pastor? ¿Quién ayude esas multitudes que andan desesperadas, desamparadas? Ahí sí, ya todos bien calladitos. Cuando hay un silencio de cobardía, de complicidad con el mal, de indiferencia, ahí sí que no es un silencio mejor que las palabras. Ahora sí, también dicen que si tu palabra no es mejor que el silencio, mejor cállate. Pero si tu silencio es un pecado de omisión, si significa mejor no abres la boca para no comprometerte en algo que se necesita, ese es un silencio de cobardía y no es nada bueno. Hoy entonces pidamos al Señor ponga un centinela en nuestra boca para que no deje salir la palabra ociosa, pero también para que no permita quedarse dentro la palabra que debemos decir, por ejemplo, ahora, que dice, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos, que no se nos quede adentro la palabra, aquí estoy, envíame a mí, Señor. Que tengas un bendecido día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.